Debut oficial de Bolillo Gómez al mando de la selecta, que empezaba ganando el partido pero no supo sostener el resultado y al final Houston se lo remontó. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Vamos rápidamente revisando el 11, que en los papeles todo indicaba que iba a ser un 4-3-3, pero en el desarrollo del partido fue un 4-4-2. El por qué ya te lo estaremos explicando. En la portería con Tomás Romero, que la verdad es que tuvo poco trabajo. O sea, sí, perdimos 2-1, pero tuvo poco trabajo. Houston salió con un equipo bastante alterno en el primer tiempo, algo que nos permitía, a nivel de resultados, entendiendo que estábamos trabajando un poquito, era un 11 titular, pero al final si revisamos eran prácticamente 9 jugadores de la base local y 2 refuerzos, que era Tomás Romero, el portero del New York City, y Nathan Ordaz de Los Ángeles FC. 9 jugadores de la base local y 2 como refuerzo. Y no pudieron marcar diferencia con un equipo alterno, el Houston Dynamo. También hay que tomarlo con pinzas, porque eventualmente este partido, yo lo decía en la previa del compromiso, esto es como irte a un chequeo médico. Vas donde el médico, le dices, esto siento, esto me duele, el médico te dirá, bueno, hagamos estos exámenes y en base a los resultados hagamos el tratamiento. Para mí esto era este partido, era el examen. Llevaba una base local por A o B circunstancias, porque había trabajado con ellos, porque había tratado de que mejoren muchos aspectos físicos y porque algunos legionarios no venían con buen ritmo o venían o estaban lesionados. Así que tenemos una base local en la convocatoria y tenemos 9 jugadores en el 11 que saltaron para este partido para afrontar el compromiso ante Houston Dynamo, que Houston se daba la alternativa de poner algunos jugadores no titulares o algunos chicos que pues juegan con el segundo equipo y también pues juegan con el primer equipo, pero no son estelares como tal. Ya para el segundo tiempo Houston sí puso el equipo titular y más bien a criterio personal, con un equipo más titular de Houston Dynamo, con los cambios que hizo Bolillo Gómez para el segundo tiempo, me parece que la selecta jugó mejor, a pesar de que evidentemente Houston nos dio la vuelta al resultado. Empezaba en un partido que Houston lo tornaba en el primer tiempo, un partido muy dividido. Houston tenía la tendencia entre sus 3 centrales en una línea de 3, que luego para el segundo tiempo cambió más que todo una línea de 4, y con sus 3 centrales Houston intentaba dominar, generar algún espacio y luego jugar en largo. Así fue básicamente el primer tiempo. Por eso les decía, Tomás Romero es paradójico porque ganó 2-1 Houston, pero no tuvo tanto trabajo Tomás Romero. O sea, no es que yo lo vi que sacó 4 o 5 atajadas, muy poquitas intervenciones en términos generales. Porque Houston buscaba un fútbol mucho más directo, buscaba atacarle las espaldas a El Salvador. Y así no lo logró. Yo creo que por ahí se ha mejorado, el que no nos ataquen y nos hagan tanto daño en las espaldas. Pero luego, en pelotas paradas o en intensidad, perdimos. Primero, marca el gol Jairo Enríquez, muy tempranero. Golazo el que marca Jairo Enríquez. Pase o asistencia a Nathan Ordaz, que lo ve abierto, le hace el pase, Jairo ingresa y es un golazo, la manda a guardar. Y luego aparece otro golazo de González, pero también estuvimos mal en la cobertura, porque marcamos al minuto 4 y al 7 o 6 ya nos empataba el Houston Dynamo. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho con la intensidad del partido. Dynamo le empataste el partido, le ibas ganando y Dynamo lo que hizo es acelerar un poco más. Y la selección parece que no tuvo otra velocidad para contener ese acelerón que tuvo Houston Dynamo. Y por ejemplo, si no me equivoco, en la cobertura de González, no sé si era Melvin Cartagena o Chicho Orellana el que llegó tarde. Y aparte, no solo señalando a los dos contenciones, sino que en términos generales, o sea, los jugadores muy estáticos en esa jugada. González saca el remate, pero es un remate que se puede haber evitado. O sea, está franco portería. Si bien está lejano, está franco portería. Habrá que estorbar, habrá que ir a correr, meter el cuerpo, la espalda, presionar algo, nada. Tuvo el tiempo para poder marcar y luego sí, es un golazo, pero creo que en la concepción previa de ese golazo, la selecta estuvo muy estática y con poca intensidad, lo que se mostró en ese gol del empate de Houston Dynamo. Y luego el partido, otra vez la selecta intentaba llegar, Houston con balones largos, la selecta un poco más de balón dominado. En el primer tiempo, hay que decirlo, con Tomás Romero en la portería, luego con Jorge Cruz y Julio Cibrián en la pareja centrales, Tamacas por derecha y Larín por izquierda, creo que en defensa tenemos un problema grave en defensa. Porque vi a jugadores como Larín cometiendo errores infantiles. Vi a Larín que, por ejemplo, en el primer tiempo Santos Ortiz y en el segundo lo que sería el Torito, Francis Castillo, tenían que hacerle mucho a la cobertura.
porque Larín casi no avanzaba o no cruzaba a mitad de campo porque le podían ganar las espaldas. Y Tamacas, que sí cruzaba, creo que puede mejorar mucho su nivel al que lo vimos, al que estábamos acostumbrados. Creo que va en torno a defensa que hay problemas que debemos mejorar. O sacarles el potencial que Bolillo puede ver en estos jugadores o ver alternativas, porque creo que es el mayor problema que tenemos. Luego en mitad de campo saltamos, que yo les dije, para mí era un 4-3-3, que luego fue un 4-4-2, que era con Narciso Orellana y Melvin Cartagena. ¿Cuál fue el problema que vi con esta pareja de volantes? Que nos ganaban todas las segundas pelotas aéreas, todos los rebotes, todo lo que tenga que ver con pelota aérea nos anticipaban mucho. Perdimos mucha altura en volante. Ahí hay que corregir y poner a algún hombre que te pueda ayudar. Pensé que ese hombre iba a ser Darwin Serén, pero finalmente Darwin Serén aparecía a veces en punta, al lado de Nathan Ordaz, como si Serén era el media punta o era el doble punta de Nathan, el que le iba a acompañar. Y por los costados, Santos Ortiz y Jairo Enríquez, que Santos tuvo en el primer tiempo 2-3 jugadas de que si hubiera hecho un pase correcto, creo que en una resoluciona mal porque atacaban los 3 y defendían 3 y luego la manda donde sea en un remate totalmente desviado. Luego en una recuperación, un rebote que le queda a Santos, tenía para centralizar y cambiar hacia el otro costado donde aparecía Nathan libre y al final no pudo. Creo que fue un centro sin sentido que al final creo que lo despejó Houston. Entonces sí, en la resolución estuvo mal. De pronto en el ayudar un poquito defensivamente, pues hizo lo que tenía que hacer Santos Ortiz, pero en faceta ataque, que era para lo que estaba en el partido, cometió errores en ese pase final. Pudimos haber generado más acciones de peligro. En el primer tiempo tuvimos para generar acciones de peligro, pero no pudimos con ese último pase. En el segundo tiempo sí generamos acciones de peligro, pero no tuvimos ni el tiempo ni la tranquilidad para encontrar el gol del empate. Y bueno, finalmente en punta aparecía Nathan Ordaz junto a Serén. Era como aparecía, por eso le decía, parecía un 4-3-3 que era Orellana, Cartagena y Serén, pero luego Serén aparecía bien descolgado, muchos metros lejanos a la zona de volantes. Y el segundo tiempo el técnico hizo correcciones, refrescó a algunos jugadores, ingresó Harold Osorio, que justamente entró a pelear un poquito más, y de hecho ganamos un par de pelotas de cabeza con Harold Osorio, que ingresó más que todo a volantear, esa idea clara de un 4-4-2. Y no es su media punta Harold Osorio. Tiene gol para llegar, pero sigue siendo volante mixto. Por ejemplo, se saca a Santos Ortiz e ingresa el Torito. Francis Castillo, qué otra velocidad, qué diferente. Francis, dámelo siempre, dámelo de titular. Lamentablemente Nathan intentó mucho en el primer tiempo hasta quedarse con el tanque vacío, y si hubiera tenido un poquito más de apoyo de Francis Castillo, otra hubiera sido la cosa con Nathan Ordaz. Al final se desgastó, lo que le pasa siempre habitualmente a Nathan, que tiene que buscar solo en delantera. Porque si bien Jairo, el problema que tiene Jairo es que es muy intermitente. A veces sí, a veces no. Entonces a veces aparece, a veces se desaparece. A veces lo mencionamos mucho, pero en otras ocasiones como que se desaparece y aparece muy solo Nathan. Y creo que faltó un poco más si no es de compañía, de química con Jairo. Porque no es un mal jugador. Pero siento que, por ejemplo, con Francis se compensaba mucho más. Que, por ejemplo, si hubiera estado desde el vamos Francis, en esos momentos donde Jairo desaparece, pues aparecía Francis y compensaba, ¿no? Y no estaba tan solo Nathan. Porque Darwin Serén no fue ni en ataque ni en defensa, porque estaba fuera de la posición que él tenía. Si lo quieres utilizar a Serén, al final de cuentas, utilízalo como lo es, un volante mixto. No ahí a generar acciones de peligro. Leo ingresó también con otra velocidad, refrescó un poquito más las líneas en sustitución de Nathan Ordaz. Interesante. Rivera, que poco lo pudimos ver, poco más comentar de este partido. Como les dije, es un partido para evaluar. Y creo que el partido donde vamos a tener que juzgar o criticar un poquito más la idea de juego será ante Pachuca. Sé que es poco tiempo, este fue un gran examen, habrá sacado muchas conclusiones, qué jugadores y cómo afrontar el siguiente partido ante Pachuca, que tampoco es que voy a exigir una goleada, pero yo no lo resultado, sino que a cómo jugamos ese partido. Me parece que se termina jugando bien ante Houston, a pesar de que se lo pierden, se terminó dominando, tratando de encontrar el gol. Nos perdimos algunas acciones, el tema arbitral también puede ser criticable si lo quieres poner ahí en la bolsita. Me iba olvidando, el segundo gol, para mí es un regalito entre Jorge Cruz y Larín. Un poquito más responsable porque creo que al final la falta se la pitaron a Larín, si no me equivoco, o si no es Jorge, pero lo tienes al jugador ahí en el borde, en la línea. Aguántalo, porque igual la va a perder, pero le regalas una falta. Y así vi muchas faltas tontas de jugadores experimentados, o sea, faltas que no tienes que regalar y luego las transforman a gol.
Luego ya en el gol hay una pésima cobertura en la pelota aérea, hay que trabajar mucho el tema en la pelota aérea. Nuevamente, es un tema que lo conocemos siempre. Cartagena, que yo no sé qué sea Cartagena ahí, perdón, pero no es culpa de él, pero le pones a Cartagena que te despeje una pelota de esas y claro, lo sobró y pasó larga la pelota y luego terminó en gol. Y luego también nadie hace la cobertura al último jugador, solito en el otro palo. Pero todo empieza desde regalar ese tiro libre tonto. Sin más, yo me despido. Chao, chao.